Ok, Bueno, buenos días. Nos encontramos hoy con el profesor Holman, quien muy amablemente nos ha aportado su tiempo para este ejercicio. Profe, buenos días. buenos días Angie. Hola Karen. Listo. Bueno, entonces, profe, agradecemos entonces su colaboración y queremos conocer un poco acerca de su perfil laboral y profesional. Claro que sí, Angie. Mira, mi nombre es Holman Sánchez, yo soy administrador público, especialista en Derecho Público Financiero y especialista en Finanzas Públicas. Trabajo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde hace una década. Fui profesor de la Cátedra de Presupuesto Público de la ESAP durante 5 años y actualmente soy el jefe de presupuesto del Ministerio de Hacienda y represento a la Nación en la Junta Directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y también represento a la Nación en la Junta Directiva de la empresa férrea regional, que es la responsable de la construcción o de la extensión de Transmilenio a Soacha y la construcción del Regiotram de Occidente, que va de Bogotá a Facatativá. Es como eso muy resumido, Angie. Profe, y a nivel académico, a nivel de docente, ¿qué experiencia ha podido de pronto tener? Toda mi experiencia fue en la escuela, en la ESAP. Yo fui profesor durante 5 años de la cátedra de presupuesto público, tanto de la jornada diurna como nocturna, y un par de años en APT, digamos, presupuesto con un enfoque más territorial, Angie. Gracias, profe. Bueno, profe, el tema que nos atañe el día de hoy básicamente es conocer un poco cómo funciona la parte del Ministerio de Hacienda en algunos puntos específicos. Lo Vale, primero que listo. queremos preguntarle es cuál es la naturaleza administrativa de la entidad. Ok, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es una entidad del orden nacional, hace parte del gobierno y de la rama ejecutiva. Nosotros tenemos autonomía presupuestal, eh, autonomía administrativa, somos la cabeza del sector Hacienda y, pues como te decía, hacemos parte del gobierno nacional, dependemos directamente de presidencia. Ok. Profe, ¿cuál es la situación fiscal de la entidad en este momento? Digamos que para el caso del Ministerio de Hacienda, el ministerio tiene como dos roles. Nosotros somos, como somos la cabeza del sector Hacienda y somos responsables de la política fiscal de la nación, entonces digamos que tenemos como esas dos situaciones. Uno, como que velamos por la sostenibilidad fiscal de la nación, por la financiación del déficit a nivel nacional. Pero como somos una entidad pública, también tenemos unos recursos asignados donde somos ejecutores de presupuesto. Nosotros ejecutamos recursos del presupuesto general de la nación y también ejecutamos recursos del sistema general de regalías para atender las obligaciones constitucionales y legales a cargo del ministerio. Y digamos que eso hace parte como de esa tarea de ejecutores de recursos y de ordenadores de gasto, básicamente. Perfecto. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación? Bueno, entonces empecemos. Digamos que la principal pues son los impuestos nacionales. Nosotros somos una entidad que no tiene aforado presupuesto de ingresos, o sea, nosotros no recaudamos ingresos, sino que hacemos parte como de la mayoría de entidades de la nación que no tienen un presupuesto de ingresos propios, sino que nos financiamos en su mayoría de ingresos corrientes de la nación, o sea, impuesto de renta e IVA, que es como lo principal. Una parte del presupuesto del ministerio está financiada con otros recursos del Tesoro, principalmente como rendimientos financieros de la nación,
y una parte pequeña se financia con recursos del crédito, de créditos de destinación específica. O sea, son gastos que están financiados con recurso 14, que son préstamos de destinación específica. Digamos, eso en cuanto a la parte gruesa, que es el presupuesto general de la nación. En el caso del Sistema General de Regalías, pues es un presupuesto que está financiado con el recaudo de las regalías que pagan las empresas por la explotación de recursos naturales no renovables, principalmente petróleo, eh, carbón y gas. Pero lo grande, digamos, la proporción más grande es las regalías por petróleo. De acuerdo. Y teniendo en cuenta pues el panorama del país y la situación, ¿qué medidas se ha implementado para aumentar el tema fiscal o mantener el tema fiscal dentro de la institución para la pandemia? Sí, para el caso del Ministerio de Hacienda, digamos que se ha hecho todo un ejercicio de priorización de gastos, o sea, como de entender qué es lo que es urgente, pero adicionalmente qué es lo que es importante en el contexto actual, tratando como de darle prioridad a esos temas que son más relevantes y que son más importantes, y adicionalmente pues se han hecho unos esfuerzos en términos de austeridad de gasto. Eh, Te doy algunos ejemplos. Hoy en día, pues como casi todo el país entró en la onda del trabajo en casa y de la virtualidad, entonces, por ejemplo, ya el tema de impresiones, el gasto en papel, que era una cosa pues grandísima en las entidades públicas, como que casi que ha desaparecido. El tema de viáticos y gastos de viaje también se ha disminuido, yo creo que como en un 95%, porque ahora pues estamos haciendo todas las reuniones de manera virtual. Eh, entonces, como que el ministerio ha hecho un esfuerzo muy grande, Angie, en virtualizar los trámites, virtualizar los procesos, desde la atención al ciudadano como los trámites internos, para que todo sea digital. Pero, y en cuanto a los gastos, adicional a las medidas de austeridad de gasto que imparte el gobierno nacional todos los años, como que el ministerio ha entrado a revisar sus gastos y a priorizar para garantizar los recursos para los temas que son claves pues, en medio de la pandemia. Bueno, profe, aquí se me genera una duda, digamos que en medio de la conversación y es, ¿usted considera que esa virtualidad ha hecho que los trámites a nivel de, pues, de ministerio de entidad se hayan agilizado? Sí, sí, Angie. O sea, para el caso del Ministerio de Hacienda, nosotros desde hace varios años venimos haciendo como unas inversiones fuertes en materia tecnológica, y tenemos como toda una infraestructura muy robusta. Digamos que las mediciones que se han hecho han mostrado que en la era del trabajo en casa los tiempos han sido más cortos, los tiempos de respuesta a la ciudadanía o a otras entidades públicas del nivel territorial y del nivel nacional que presentan sus trámites ante el ministerio han disminuido los tiempos. Eh, Además, porque tecnológicamente pues ahí se permite como unas herramientas para el seguimiento y para el monitoreo de los casos. Entonces, como que nada se queda por ahí, sino que se hace seguimiento permanente. Y sí, definitivamente los tiempos han disminuido y se ha atendido como de manera más oportuna tanto a la ciudadanía como a las entidades que realizan trámites en el ministerio. Y pues se ha mejorado, lo que te digo, se ha mejorado un montón en términos de seguimiento, en términos de monitoreo, en indicadores, como que uno tiene herramientas para ver, pues, qué es lo que ha llegado, qué es lo que está pendiente, cuánto tiempo se ha tardado y si la respuesta se ha dado o no se ha dado. Eso ha sido, digamos que dentro de todo lo malo y todos los retos y todos los desafíos que nos ha traído la pandemia,
yo creo que en términos de política de cero papel y de digitalización y virtualización de los trámites, hemos avanzado en meses lo que estaba pensado que se avanzara en una década, tal vez. Digamos que ahora el desafío es que cuando volvamos a la presencialidad, como que no echemos reversa y no perdamos todos esos avances y esos esfuerzos que ya se han hecho. Sí, yo creo que no solo a nivel del ministerio, sino a nivel de país, de sociedad, De o sea, acuerdo, dimos Angie. un salto grandísimo. De acuerdo, Angie. Así ha Bueno, sido. aparte de esto que me está contando, de la austeridad, de priorizar y demás, eh, ¿cuál ha sido o cuáles han sido los cambios más significativos fiscalmente hablando que se han presentado para las vigencias 2020 y 2021 del Pues presupuesto? Angie, mira, para el caso del Ministerio de Hacienda, sin duda lo más significativo en términos de magnitud, pero también en términos de complejidad y de necesidad ha sido los recursos del FOME, del fondo. Digamos que el ministerio lo que hizo fue que constituyó un fondo desde el punto de vista presupuestal y de caja, sin personería jurídica, que es administrado por el ministerio y con el cual se han atendido como todos esos gastos eh, para tratar de que los efectos de la pandemia pues no hayan sido como tan o no sean tan bruscos o tan grandes eh, para el país. O sea, con el FOME, entonces volvemos a lo mismo y es que el ministerio como que tiene un doble rol, ¿cierto? Eh, como órgano ejecutor, pero también como cabeza de la política fiscal. Entonces, cuando se creó el FOME, el decreto 444 del 2020, el decreto legislativo, establece que los recursos del FOME se apropian en el Ministerio de Hacienda. Entonces, el Ministerio de Hacienda ha tenido como varios roles. Uno, en esa función de administrar los recursos para atender la emergencia, como administrador del FOME. Dos, como ejecutor de recursos, el ministerio es responsable de la ejecución de los recursos del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal, que es el subsidio que se ha dado a los trabajadores a través de las empresas. También ha sido responsable de la ejecución de los recursos del PAP, que es la ayuda que se ha dado a las empresas para pagar la prima tanto de diciembre como la que se paga ahora en junio, las primas legales. Y cuando arrancó todo el tema de la pandemia, el ministerio era el responsable de la ejecución del PIS. Digamos que ahí llegamos a más de 3 millones de familias que no estaban recibiendo subsidios, o sea, no recibían familias en acción, no recibían jóvenes en acción, no recibían adulto mayor y el ministerio a través de ese programa de ingreso solidario, digamos que logramos llegar como a 3 familias en ese rol de ejecutor. Y eso fue directamente frente a los trabajadores y frente a las familias, que fueron los programas. Pero adicionalmente, pues logramos a través de Bancoldex, a través de Findeter, crear unos programas de créditos con tasa compensada, o sea, créditos con tasa cero para entidades públicas del nivel territorial, para empresas estatales de prestadores de servicios públicos, de agua, de aseo, de gas, y con base, digamos que en esos créditos, pues que las empresas de servicios lograron como apalancarse financieramente y poder otorgar, como trasladar ese beneficio a las familias principalmente y a las empresas para que particularmente no, en realidad fue para todo el mundo, como que si una familia no tenía con qué pagar el agua o pagar la luz, como que la empresa viniera a recoger recursos de nosotros y no, y con eso compensar lo que deja de recaudar, poder seguir funcionando, garantizar el acueducto, el agua, la luz, sin tener que cortar. O sea, básicamente la idea era que no le cortáramos en época de pandemia a nadie ningún servicio y esos
digamos, esos dineros que deja de recaudar las empresas, porque igual necesitan esos recursos para funcionar, como que pudieran venir y a través de nosotros compensar esos menores recaudos. Digamos, eso ha sido como lo grande, lo más significativo. Eh, bueno, y hay otro programa que fue muy importante, que se hizo a través del Fondo Nacional de Garantías, que fue otorgar que la nación asumiera, fuera como el fiador de créditos para las empresas y créditos para los colombianos, y en caso de que no las empresas quebraran y no pudieran pagar esos créditos, como que la nación entraba a respaldar esas deudas a través del Fondo Nacional de Garantías, pues porque sabemos que es una época difícil, que las empresas han tenido muchos problemas de liquidez, entonces como que era, bueno, endeúdesen y yo respaldo esas deudas. Eso en el rol de ejecutor del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Del presupuesto del FOME que nosotros ejecutamos. Pero, como decía, el Ministerio de Hacienda, por ser rector de la política fiscal, ha tenido otro rol como administrador del FOME, que es poder tener ahí una bolsita e ir sacando los recursos para ponerlo en otras entidades del gobierno nacional o del nivel nacional para atender los efectos de las pandemias. Entonces, digamos que el ejemplo más sencillo pues es el tema de las vacunas. Las vacunas hay que comprarlas y en un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pues se adquieren las vacunas y el presupuesto pues sale del FOME. Entonces, digamos que el ministerio lo que hace es un traslado presupuestal, saca del presupuesto del Ministerio de Hacienda, pone los recursos en la entidad ejecutora para que la entidad ejecutora tenga los recursos oportunamente y pueda salir a comprar las vacunas o, o todo lo que se ha adquirido y todo lo que hemos necesitado pues en el marco de la pandemia. Digamos que frente a tu pregunta, Angie, pues fiscalmente ese fue el cambio más significativo. Estamos hablando que para el FOME se apropiaron el año pasado más de 40 billones de pesos, se asignaron al presupuesto del Ministerio de Hacienda, una parte fueron ejecutados por el Ministerio y otra parte fue distribuida y asignada a otras entidades del nivel nacional para que atendieran sus obligaciones y pudieran como entrar pues a atender los efectos de la pandemia de manera oportuna. Profe, y pues teniendo en cuenta este esfuerzo, la creación del fondo, eh, aún así quisiera preguntarle, ¿existe déficit fiscal en la entidad? No, no, Angie. Mira, como te decía, nosotros no tenemos el Ministerio de Hacienda, o sea, las entidades del nivel nacional, eh, eh, digamos que el déficit no se calcula entidad por entidad, o sea, Ok, porque las entidades del nivel nacional en su gran proporción se financian de los recursos que recauda la DIAN, ¿sí? sí, Entonces, en una entidad del nivel nacional como el Ministerio de Hacienda o como la Contraloría o como la Procuraduría o como la Presidencia o el DNP, digamos que no se genera un déficit fiscal porque no existe un ejercicio de ingresos y gastos por entidad. Nosotros solamente tenemos apropiado gasto, ¿sí? Entonces, pues tú no puedes entrar a medir o a calcular o a determinar si una entidad de esta naturaleza tiene o no tiene déficit. Diferente es, por ejemplo, con los estapúblicos, como la ESAP o la Superintendencia Financiera o Notariado y Registro, que son entidades que sí tienen ingresos propios y que consecuentemente tienen gasto, y ahí sí uno puede hacer un ejercicio como de comparación entre ingresos y gastos para determinar si hay déficit. Entonces, en el caso del Ministerio de Hacienda, pues legalmente y conceptualmente, pues no se puede determinar si hay déficit porque no hay ingresos. O sea, son entidades que su capital fiscal o su capital, su composición, sus ingresos dependen del recaudo de los impuestos. Por eso uno no habla o
o no, no es posible. O sea, digamos que esa pregunta no aplicaría para una entidad como el Ministerio de Hacienda. Sí aplica en el caso de la Nación para los estapúblicos y para el caso de las entidades territoriales o de las empresas que tienen capital público, como una empresa pública de servicios públicos, o una electrificadora, un acueducto que tenga recursos capital público, pero para el caso de estas entidades del nivel nacional, pues no, no es posible. Digamos que el déficit se calcula es a nivel nacional, ¿sí? O sea, el Ministerio de Hacienda, pues cuando hace el COMPES del plan financiero y luego cuando se hace el marco fiscal de mediano plazo, pues sí se calcula el tamaño del déficit, pero no se hace entidad por entidad, sino que se calcula de manera global para toda la nación. Bueno, profe, pues le agradecemos mucho por abrirnos esta puerta, esta ventana y poder conocer de primera mano un poco el cómo han reaccionado a la pandemia, a todos los, digamos que, inconvenientes que generaban estos cambios de último momento. Para nosotros es muy grato saber que entidades como el ministerio generan opciones como los subsidios, los préstamos a las empresas y demás, para evitar tener por lo menos un poco más esa presión encima, ¿no? Mantener el equilibrio ha sido muy duro. En la parte, pues hablo desde la entidad privada. No estoy directamente en la parte financiera, pero sí me ha tocado el tema económico y todo lo que tiene que ver con tratar de mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, queríamos ver la parte pública, la parte privada y pues tratar de entender un poco cómo hacen esas entidades macro para mantenerse dentro de una situación como la que estamos pasando. Karen, Pues no sé Angie, si mira, quieras algo más, perdón, profe. no, lo que te iba a decir es Sí, que, yo dale, también. dale, Karen, dale, dale, dale. No quería agradecerle la oportunidad al profesor de conocer y de como funcionario conocer la entidad a nivel nacional. Hay mucha claridad, pudimos identificar que hay muchas diferencias a nivel nacional y a nivel territorial, pues que muchas veces no, que cuando uno escucha al Ministerio de Hacienda, uno considera que de pronto tiene mucha relación con las entidades territoriales. Eh, y sí, sí, realmente, digamos que eh, sí tenemos mucha relación, no por, principalmente no por la pandemia, sino por el sistema general de participaciones. Nosotros pues le giramos recursos a las entidades territoriales del sistema general de participaciones, del propósito general y las asignaciones especiales del SGP. Y adicionalmente pues hay otras transferencias que hacemos como la cesión del IVA establecida en la ley 12 del 86, creo que es. Una parte del recaudo del IVA se transfiere cada 2 meses a las antiguas intendencias y comisarías, lo que se conocían como territorios nacionales, que luego se convirtieron en departamentos como el Amazonas, San Andrés y Providencia, el Bichada, Guainía. Entonces, la nación cede parte del IVA adicional a los recursos que se transfieren por concepto del Sistema General de Participaciones, se transfiere a las entidades territoriales. Y también nosotros le pagamos el impuesto predial a los municipios donde hay territorios colectivos de comunidades negras y donde hay resguardos indígenas. Digamos que esos recursos se compensan a los municipios y nosotros pagamos esos prediales. Esa es como la relación principal que tenemos con las entidades territoriales. En el marco de la pandemia, ¿qué hemos tratado de hacer, Karen? De ser muy oportunos en los giros, o sea, de garantizar un flujo permanente, un flujo efectivo, que los alcaldes y los gobernadores tengan la tranquilidad de que la nación sigue girándoles de manera oportuna y van a tener recursos en el nivel territorial también, pues para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, pero enfocadas en la pandemia, que es como en lo que hemos estado todos ahorita. Claro, sin descuidar todo lo demás, o sea, todo lo demás que tienen que hacer,
pero desde el ministerio, pues la preocupación y el interés ha sido que los municipios reciban de manera oportuna estos recursos. Y digamos que un mensaje final que quisiera darles es, yo soy administrador público y trabajo en el sector público desde hace una década y siempre, pero más en la pandemia, digamos que ha habido un nivel de compromiso muy alto de los servidores públicos. Hemos trabajado todos los días, hemos trabajado fines de semana, hemos trabajado en las noches, porque entendemos que pues esto es una situación excepcional, esto es algo que pues no estaba en la cabeza de nadie, no pensamos nunca que tuviéramos que enfrentar algo así, pero hemos tratado de hacerlo de la mejor manera, de esforzarnos lo que más podemos. Y digamos que desde mi experiencia, lo que he visto, pues el esfuerzo ha sido mayúsculo, que a veces en la ciudadanía hay como un imaginario o en las empresas que como que en el sector público somos flojos. La realidad es que no, nosotros en realidad trabajamos muy duro, hemos trabajado mucho más y entendemos pues el contexto en el que estamos y hemos estado como sacrificándonos, no solo yo, mi equipo y en general el Ministerio de Hacienda, en las entidades, digamos, con las que tenemos contacto, DNP, Interior, DPS, Presidencia, yo les puedo contar, el esfuerzo ha sido tremendo de todos los niveles, o sea, desde el nivel directivo hasta el nivel asistencial, los profesionales, los asesores, todos hemos estado trabajando como muy fuerte, siempre hemos trabajado muy duro, pero ahora más. Y el mensaje es ese, o sea, en realidad como no ahorrar esfuerzos para tratar de que esta crisis pues no nos golpee tan duro, no golpee tan duro a las familias y no golpee tan duro a la economía, y en eso es en lo que hemos estado, chicas. Bueno, profe, muchas gracias. De verdad, nuevamente un placer poder compartir con ustedes estas Con enseñanzas y esta información. mucho gusto, Angie. Bueno, Karen, qué bueno escucharte. Y a todos, un saludo. Muchas gracias.